Partido casi final de la jornada 1 entre Inglaterra y Croacia. Vamos a hablar de las cosas más destacadas que seguro que se te han pasado por alto, seguro que no has visto en la televisión. Así que presta atención que vamos a echar un vistazo a todo aquí. De momento mira la pizarra porque vamos a comenzar echando un vistazo aquí. Estás viendo en color azul a la selección de Croacia y en color amarillo a la selección de Inglaterra. De momento, yo creo que más de una sorpresa en los 11 iniciales. A mí me sorprendió bastante que, por ejemplo, Kovacic no saliera de inicio, no sé si había algún problema físico. También me ha sorprendido no ver a Budimir. Creo que dejar hoy a Budimir fuera te quita oportunidades de ganar balones por alto, sobre todo despejes, si es que te viene a presionar mucho, como ha venido Inglaterra en la primera parte a Croacia en la salida de balón, que ha venido a presionar mucho a Livakovic y a los centrales. Y creo que no tener arriba un jugador como Budimir que te pueda bajar un balón, que te pueda prolongar de cabeza, etcétera, creo que Croacia sobre todo lo ha echado mucho en falta. Sí que es cierto que de primeras me ha gustado. Yo creo que preveyendo que no va a estar Budimir, pues ahí Dalic, el seleccionador de Croacia, que por cierto 9 años ya en el cargo, ha querido presionar muy alto la salida de balón de Inglaterra. Yo creo que es una buena decisión. Y por parte de la selección inglesa, pues ese clásico 1-4-2-3-1 que todos esperábamos. Sí que es cierto que Saka no está totalmente recuperado, yo creo, por eso ha apostado hoy por Madueke aquí en la banda derecha del ataque, y en la banda izquierda finalmente ha apostado por Gordon en vez de Rashford. Yo creo que para asegurarse tener trabajo a nivel defensivo y que las subidas aquí de Stanisic no hicieran mucho daño a la selección inglesa. En principio, a mí me ha sorprendido ver defensa de 5 en la selección croata y, bueno, pues hemos visto varias cosas que nos han llamado la atención. A mí, ahora lo iremos comentando, ¿no? Pero creo que a Modric ya este tipo de partidos se le empiezan a quedar quizás un poco largos en cuanto a todo. Modric, además, hoy se ha emparejado en muchos momentos del partido con Declan Rice, que es un jugador móvil que baja a la salida de balón, que rompe líneas, que tira desmarques. Quiero decir que viene a hacer apoyos constantes en saques de banda. Es decir, es un partido que quizás hoy, por eso creo que ha sido sustituido, y ha habido muchas cosas interesantes. Lo primero de todo, yo creo que hoy Croacia tiene muchos fallos defensivos. ¿Vale? Esta es mi sensación. Creo que ha habido muchísimos fallos defensivos. De hecho, el primer gol de todos viene en una jugada que está Modric aquí dentro de su propia área, espera que le venga el balón botando para despejarlo, y ahí pues ha cometido el penalti, el típico penalti que te puntea un poquito un balón el jugador del equipo contrario, y tú vas a despejar y das ya al balón. Pero el fallo de Modric es esperar al balón, no ir a por él, porque si viene a por él, seguramente Modric lo hubiera podido controlar igual con el pecho, con la rodilla, y directamente también despejarlo. Pero se ha quedado esperando a que cayera el balón en la misma posición, y ahí ha sido el error. Luego ha venido el gol de Kane. Interesante, os lo dejo ahí para los amantes de las jugadas a balón parado. Interesante que Kane ha tenido que repetir el lanzamiento de penalti, y ha repetido el lanzamiento de penalti al mismo sitio donde se lo había parado en primera instancia Livakovic. Me parece un detalle interesante a tener en cuenta, y no todos los lanzadores, cuando fallan un penalti, vuelven a tirarlo al mismo sitio. Hay que tener ahí la suficiente personalidad. Como te digo, Kane también me ha gustado muchísimo. Te puedo decir desde ya, y me faltan algunos partidos de ver de la jornada 1, pero viendo hoy a Inglaterra tiene la mejor salida a balón del Mundial de momento, por lo menos de momento, la más trabajada sin duda con Tuchel. Y hay un montón de variantes dentro de su salida de balón. De hecho, hemos visto muchas en las que Pickford, lógicamente Pickford tienes un portero que te pone el balón súper lejos en el campo contrario, y hemos visto muchas salidas de balón. Mira qué interesante, que viene a recibir por aquí por el medio, y jugadores que juegan a pierna cambiada como Gordon y como en este caso Madueke pueden venir y tirar diagonales detrás de estos jugadores. Bellingham, cuando Kane viene aquí, Bellingham viene también a hacer un poco de caída, pero los jugadores rápidos como Madueke y como te digo, Gordon vienen a hacer cualquier tipo a ocupar el espacio que deja Kane finalmente, ¿no? Es un movimiento que ha hecho mucho, sobre todo en la primera parte,
Inglaterra. Luego, ¿qué otro gol te quería comentar? Bueno, empata a 1, buena remontada en la primera parte por parte de Croacia, pero sí que es cierto que daba la sensación de que estaba más cerca siempre el gol de Inglaterra que el gol de Croacia. Lo que pasa es que Croacia es esta típica selección que cuando tú vas por delante por un gol, la sensación no es que estés muy lejos, sino que está muy cerca Croacia de ti y en cualquier momento tienen opciones, tienen posibilidades en su juego para poder. Y tienen además la experiencia de haber remontado ya muchos partidos y se nota de haber jugado ya contra selecciones grandes durante muchos años. Y creo que esto se nota en este tipo de partidos. En el minuto 41 llega el gol de Kane. El gol de Kane para mí es otro error de la selección croata al defender. Saca aquí Inglaterra al córner y Kane no viene a pegarse, te pongo aquí a Livakovic, no te va a llenar el área de gente, ¿vale? Para que se vea bien lo que quiero decir. Y Kane, en vez de venir aquí a la zona a pegarse con los defensas que estaban en zona, que ha defendido todo el partido en zona Croacia, lo que hace es separarse, venir aquí a iniciar la carrera desde lejos. El error que veo por parte de Croacia, me da igual si estás defendiendo en zona, a Kane le tienes que poner un jugador encima sí o sí. O sea, me da igual si estás defendiendo con 5 jugadores en zona o con 2 o con lo que quieras, pero a Kane, si Kane sale fuera del área, tienes que poner un jugador aquí que esté cerca de Kane. Si Kane viene aquí para entrar en carrera, para no entrar con ninguna marca y entrar en carrera, tienes que poner un jugador aquí a molestar a Kane, porque Kane va bien de cabeza, es un jugador muy peligroso, entonces no entiendo que ningún jugador de Croacia en este sentido se haya pegado a Kane. Lógicamente el balón ha venido aquí, Kane ha entrado solo y ha habido un movimiento que me ha parecido muy interesante, ¿vale? Que ha sido, no sé si ha sido Stones o Anderson, no estoy seguro qué jugador ha sido, que ha entrado un poquito antes que Kane, ha hecho bloqueo a 2 jugadores casi que con ambas manos, ha puesto las manos así a 2 jugadores de Croacia, uno de ellos supuestamente, no sé si era Stanisic, que era el que supuestamente estaba vigilando la entrada de Kane, pero como a 2 o 3 metros, y al bloquear a estos 2 jugadores, este jugador ha dejado el espacio libre para que Kane pudiera entrar aquí y rematar solo. Creo que es un error bastante claro de la selección de Croacia, que a pesar de todos estos errores, antes del descanso, en una muy buena jugada colectiva, Vuskovic, este jugador que os dije, supongo que habréis echado un vistazo ya a ese vídeo que hemos dejado, te lo pongo por ahí, lo verás por la academia, echa un vistazo a los últimos vídeos que hemos subido, uno de las promesas del Mundial. Hemos hablado de Vuskovic, del central que ha jugado en la zona más como último defensa de 5 en la defensa de Croacia, aquí, y ha tenido una muy buena, me ha gustado muchísimo, ha metido un balón picadito, con mucha calidad, un balón que en teoría es un balón frontal, que no tiene ningún sentido, ¿no? El poner un balón frontal ahí, la verdad, es como, no sé cómo decirte, puede ser hasta complicado de interpretar ese balón para que tus compañeros lo capturen, pero sí que es cierto que Vuskovic ha metido un balón frontal como desde esta zona, ¿vale? El balón ha venido un poco más adelantado, ya en el campo de Inglaterra, el balón ha venido aquí, lo han dejado de cara y el delantero, en este caso Musa, le ha dejado, me parece, de cara, no sé si ha sido Perisic o quién, le ha dejado el balón de cara. Nos hemos ido con este 2-2 al descanso y con la sensación, yo creo, de que Inglaterra ha sido un poco superior, de que se ha jugado más el partido a lo que quería Inglaterra que a lo que quería Croacia, pero que Croacia todavía seguía en el partido. Y luego ha llegado el 3-2, nada más empezar la segunda parte, otro fallo para mí, bajo el punto de vista de la selección de Croacia, porque ha llegado una salida de balón, por cierto, preciosa por parte de Inglaterra, y es que el lateral derecho James ha jugado aquí con Anderson y directamente aquí ha habido déjame que te ponga el 4-2, el 4-2-3-1, me sobra un jugador aquí. Mira, Kane se marcha de esta zona, ¿vale? Y en la salida de balón se viene aquí lejos, y en la salida de balón intercambia la posición Madueke, que se viene a meter por dentro, y Bellingham, que tira desmarque por esta zona de aquí. Entonces, directamente, es que además se veía en la jugada, se ha visto claro que era una jugada ensayada porque James ha jugado aquí con el medio centro y Anderson directamente, casi sin mirar, ha metido el balón aquí a la zona de Bellingham. Bellingham ha forcejeado aquí con este jugador, con este jugador primero, creo que el balón se ha quedado por esta zona, y se ha visto cómo Bellingham se llevaba el balón un poquito en ventaja hacia este jugador.
Vale, aquí Buskovich, en vez de salir a tapar a Bellingham, que es lo que pide la jugada, ya que si aquí está Kane y tiene que dar un pase aquí a Kane, bueno, pues estás obligándole a que dé un pase extra. Ese pase extra, pues puede que no le dé bien, puede que este jugador Buskovich tape el pase, puede que el pase vaya hacia atrás y llegue a algún compañero, puede que el pase vaya demasiado fuerte, puede que Kane no tome una buena decisión y decida controlar o el control se le vaya. Pueden pasar mil cosas, pero el hacerle... ¿qué es lo que ha hecho Buskovich? Buskovich ha hecho esto. Ha visto que Bellingham se le iba aquí al central de... al central de, como se dice, de Croacia, y en vez de salir a tapar aquí, hacer la cobertura, se ha marchado como a tapar al posible receptor. Pero claro, el peligro inminente te le hace Bellingham, que es el jugador que tiene el balón controlado. No te le hace Kane, que es el jugador que puede recibir el balón. Entonces aquí Bellingham ha seguido adelante con el balón y finalmente ha chutado cruzado. Creo que aquí el error es un error claro, y yo creo que por eso también luego Buskovich ha sido sustituido, aparte de por el cambio de sistema que os comentaré, pero creo que Buskovich en este sentido todavía un poco inmaduro, ¿vale? Y esta jugada, lógicamente, en el momento en el que detectas que Bellingham se marcha un metro de su defensor, Buskovich tiene que salir aquí y ya llegar a algún compañero si tiene que llegar a hacer aquí el marcaje hacia Kane, pero tienes que obligarle, no puedes regalarle el disparo a puerta a Kane, tienes que obligarle a que dé un último pase. Y en ese último pase, pues puedes tú interceptarlo o como te digo, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero fíjate, los 3 primeros goles de como te digo, Inglaterra, y 3, creo yo, 3 fallos bastante evitables. El error de Modric al esperar el balón en el despeje, que ha sido el penalti, el error en la marca de Kane en el remate de cabeza del córner casi en el minuto 41 creo que ha sido, y al iniciar el segundo tiempo, este gol que recibes además nada más venir del vestuario, creo que es un golpe muy fuerte en el minuto 46. A partir de aquí, en la segunda parte, tengo aquí, hoy me ha apetecido hacer el resumen ahí en hojas de papel, así que te lo traigo aquí apuntado todo para hacerte el resumen del partido. A partir de aquí, hasta la pausa de hidratación, el héroe del partido, que creo que ha sido el mejor jugador por parte de Croacia, ha sido Livakovic, el portero, y después de este 3-2, tranquilamente hasta la pausa de hidratación, hasta el minuto 66, ha podido ser, no sé decirte, ha habido varias jugadas de Kane, que por cierto me ha gustado mucho, os lo quiero traer también, Kane emparejándose aquí con Stanisic en los balones aéreos para ganarle con la superioridad de saltar de cabeza, y se ha emparejado un par de veces aquí con Stanisic, ha hecho un par de paradas muy buenas como te digo, a Livakovic, a Kane. También ha habido una sucesión de corners, que ha tenido 2 o 3 corners, creo, más la selección inglesa en la segunda parte, que también Livakovic ha terminado despejando. Bueno, quiero decir que hasta la pausa de hidratación casi que Inglaterra pudiera haber rematado el partido con un 4-2, un 5-2 claramente. Livakovic ha hecho unas paradas muy, muy importantes, y a partir de la pausa de hidratación el partido empieza a cambiar un poco. En la pausa de hidratación creo que con buen criterio ya el seleccionador de Croacia ha quitado a Modric porque ha visto que estaba siendo muy superado por Declan Rice y por el juego de ida y vuelta de tantas contras por parte de la selección inglesa. Lógicamente este ritmo de partido no le favorece nada a un jugador como Modric, que le gusta tener posesión del balón, que el partido se juegue más lento y demás, y lo que ha hecho ha sido hacer un cambio que yo creo que muy inteligentemente me ha gustado mucho este cambio, y ha pasado de este 5-1, 5-3-2 a un 4-2-3-1 para igualar y emparejar 1-1 con los jugadores de Inglaterra. Yo creo que intentando ya jugarse, arriesgar, ¿no? Vas perdiendo 3-2, pues qué más da perder hoy 3-2 que 4-2, que 5-2, ¿no? Y creo que le ha salido bastante bien porque ha empezado, tras la pausa de hidratación, ha tenido varias ocasiones de gol con este 4-2-3-1, y los cambios, la entrada de Kovacic, la entrada de jugadores de refresco, le ha venido muy bien también los cambios como te digo, a Croacia, y ha tenido 3 o 4 ocasiones muy claras en 5 o 10 minutos. Hemos visto una parada aquí de Pickford a un remate de Pasalic, un disparo de Matanovic también desde fuera del área, otro de Susic que ha ido por encima de la portería. Hemos visto también un disparo de Kovacic ya por el minuto 43 que ha detenido también muy bien Pickford, y cuando parecía, lo que te digo, cuando ahora sí que parecía que el resultado podía llegar claramente el empate a 3 en cualquier momento, es cuando ya, pues lógicamente te han pillado
a la contra y han marcado Rashford el gol, ¿no? Pero el 4-2 final. Pero sí que es cierto que los cambios le han sentado muy bien a Croacia, le ha sentado muy bien también el cambio de sistema y en líneas generales, como te digo, pues un partido que yo creo que sí que es clara la victoria por parte de Inglaterra, pero también creo que Croacia, teniendo en cuenta que no ha sido un buen partido en Modric, teniendo en cuenta que Kovacic ha salido suplente, teniendo en cuenta que has jugado con el quinto central Busquets, que es un jugador muy joven, y que tu mejor jugador del partido seguramente haya sido Livakovic, por la trascendencia que ha tenido al salvar, sobre todo en los primeros minutos de la segunda parte, varias acciones para que ya el marcador hubiese sido más holgado para Inglaterra, creo que Croacia ha intentado, ha llegado bien viva al final del partido, al minuto 83-84, aún teniendo, como te digo, tantos fallos, errores defensivos tan claros en situaciones de corners, en los goles que ha recibido en los tres primeros, el cuarto ya, bueno, ya estás vendido, a la contra te pillan, lógicamente ellos también sacan a jugadores que son muy rápidos arriba, mira qué cambios tiene la selección inglesa, te ha quitado a Gordon, pero te mete a Rashford, te ha quitado a Madueke, pero sale Saka, te ha metido a Rogers, quiero decir, han entrado jugadores muy interesantes, quita a Stones y mete a Gay, que es otro pedazo de central también. Pero sí que es cierto que creo que para el partido tan flojo, en teoría, que ha hecho Croacia, creo que ha llegado bastante viva al final del partido. Así que mucho ojo con el papel de estas dos selecciones. Vamos a ver cómo encaran la jornada número 2. A mí me ha gustado muchísimo hoy Inglaterra porque la he visto jugar a muchas cosas diferentes. Cuando el partido ha pedido jugar con salida de balón desde atrás, lo ha hecho bien. Cuando el partido ha pedido hacer contraataques, lo ha hecho bien. Cuando el partido ha pedido meter balones para hacer jugadas a balón parado, lo ha hecho bien. Ha habido muchos remates claros, un gol incluso de Kane, pero muchos remates claros. Cuando ha habido centros al área, Kane por lo general, Bellingham estaban ahí pendientes para rematar. Lo que te digo, me ha gustado bastante porque ha jugado a muchos registros distintos la selección de Inglaterra, seguramente de lo mejor de este Mundial en esta primera jornada 1 y vamos a ver si Croacia se consigue reponer de este partido. Nos vemos pronto, suscríbete al canal, hasta pronto.